Muy bien, ¿ustedes? Ahí está hecha la presentación ya. Muy bien, ahora sí. Muy bien, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, empezando este fin de semana largo. Bien, tempranito. Tema importante el de hoy para tratar. Sí, el tema de hoy es un poco, digamos, venimos tocando cada vez que podemos hacerlo porque es una cuestión de concientización, educación permanente, constante para la gente, que es el control de la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo con mayor presencia y prevalencia dentro del mundo occidental con respecto a las complicaciones más importantes de la principal causa de muerte del mundo, que es la enfermedad cardiovascular y neurovascular. ¿eh? Así que si sumamos las dos causas, casi el 50% de todas las muertes del mundo occidental se las lleva la enfermedad cardiovascular y la enfermedad neurovascular. Y dentro de las causas principales, por las complicaciones, la hipertensión arterial está presente. Y en nuestro país se llevó a cabo el fin de semana pasado, jueves, viernes y sábado, 11, 12 y 13 de abril, el 26º Congreso Argentino de Hipertensión Arterial en la ciudad de Mar del Plata, en donde, bueno, nos congregamos una vez al año, especialistas en el tema, a los fines de poder actualizarnos con referentes del mundo y Latinoamérica sobre los temas y tratar de analizar cómo podemos ser más efectivos a la hora de poder controlar esta enfermedad que tiene múltiples aristas para tratar y tiene múltiples aristas que tienen que ver con garantizar el éxito, ¿no es cierto? No es tan fácil, aún en los países de primer nivel, en donde la salud, donde hay políticas de salud, Sí. en donde la gente tiene un nivel sociocultural totalmente distinto, en donde la gente tiene educación, pero en donde sí se ha demostrado que las políticas de salud, cuando se implementan como corresponden, han tenido impacto concreto y han disminuido la incidencia. Así que, bueno, Haciendo más que nada la prevención. la prevención y la ¿Y educación. cómo una persona, digamos, de manera particular dice, bueno, yo quiero prevenir, en este caso la hipertensión arterial, ¿cuáles son los primeros signos o qué hago cuando voy al médico? No, ¿Qué le pido? el tema es que lo grave de esta enfermedad es que generalmente es asintomática, entonces no da síntomas, y por ahí cuando da síntomas es Cuando ya es la estás complicación, a entonces la idea es no llegar a esa situación. Sí hay que tener en cuenta que tiene un fuerte impacto el tema de la herencia. Si una persona tiene un padre o una madre que es hipertensa, tiene esa persona en su vida adulta tiene casi un 25% de posibilidad de ser hipertenso. O sea, los antecedentes que Los le denomina antecedentes. usted. Y si a su vez tiene el padre y la madre, tiene casi un 50% de ser hipertenso. Con lo cual, desde el inicio, tener una vida saludable, un ordenamiento alimentario, no fumar, no tener exceso de peso, etcétera, etcétera, y tener un control, en el caso del hombre, a partir de los 40 años, en cuanto a controles metabólicos, en cuanto a controles clínicos cardiovasculares, ¿no es cierto?, controlarse la presión una vez por año, son las cosas generalmente recomendadas. ¿Es un problema de personas mayores exclusivamente o puede haber niños? No, hay niños que generalmente las causas no son las mismas que en los adultos, Sí. en los niños generalmente son por causas de enfermedad vascular, una coartación de aorta, enfermedades renales, ¿sí? No, en el caso del adulto, el 95% de las causas de la hipertensión arterial es lo que se llama idiopática, no se conoce la causa, y casi un 5% es una hipertensión secundaria a algo, a una enfermedad renal, a una enfermedad vascular renal, a una enfermedad por un tumor renal, ¿sí? Entonces, bueno, esas causas, se trata la causa y listo, muerto el perro o muerto la rabia. O sea, ¿se cura la hipertensión o se trata? En ese caso se cura. Si no fuera de eso, en el 95% de los casos, se trata. ¿Y ¿sí? cómo se trata? Se trata, si fuera solamente tomando la pastilla, sería facilísimo. Sí, por eso, porque todo el mundo a veces dice, No. bueno, voy al médico, me da la pastillita y listo, se me acabaron todos los problemas. No. Entonces, no solo hay que tomar la o las pastillas, sino hay que tener un ordenamiento alimentario, tener una actividad física regular, ese es el trípode, ¿no es cierto? Sí. Y después, por supuesto, tener sus controles en forma regular. Dependiendo si tiene la hipertensión, en la gran mayoría y a medida que avanza la edad, no es solamente la hipertensión, va asociado a otros factores de riesgo, la diabetes, el colesterol alto. Entonces, no solo es controlar la hipertensión arterial, que de hecho es una enfermedad metabólica, porque va de la mano de otras enfermedades metabólicas. Claro. Entonces, es raro o es poco probable que un paciente diabético por sí solo, también hablando de enfermedades crónicas,
a lo largo del tiempo y a medida que pase el tiempo, sea solamente diabético. En algún momento se va a mezclar la hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, no es fácil. Se conoció ayer los informes preliminares sobre la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina. ¿Sí? Estamos muy mal. Aumentó la obesidad, aumentó el sobrepeso, aumentó la incidencia de alteraciones del laboratorio de glucemia, aumentó la incidencia de diabetes. En esto estamos hablando de Argentina, sí, específicamente. Y en niños, desde sí, niños. Y los niños ni hablar, porque hay primero que no hay políticas de salud en ese aspecto, en controlar todo lo que sea la propaganda mentirosa que se transmite especialmente en los canales para niños, ¿sí? Donde casi el 70-80% tiene que ver con alimentación, que no tiene nada que ver con la salud. Entonces, eso no está regulado, es parte de lo que hay que hacer. Y la regulación de esas cosas no la puede hacer un ciudadano común. Hay gente que se tiene que dedicar a eso, ¿sí? Así que bueno, lo otro es tener accesibilidad a controles de salud, ¿sí? Entonces, gente que está distante de centros urbanos debe tener facilidad para llegar a hacerse sus controles rutinarios o pacientes que ya se saben hipertensos y que necesitan tener un control, necesitan tener accesibilidad fácil y rápida. Y si tienen centros de salud en su lugar, tienen que tener médicos, porque si no, por más que tengan centro de salud... ¿Hubo en algún momento cuando ustedes incluso insistían mucho con esto de que se debe controlar a todo el mundo cuando va a, por ejemplo, el control de salud de niños sanos, que se les tomaba la presión a todas las criaturas? Después se perdió, se fue perdiendo con el tiempo. Pero lo que pasa es que esas no son modas, son cosas que ya están instituidas en el mundo. Claro, es parte del protocolo, digamos. Obviamente, o sea, no hay un chico a esta altura de 6, 7 años que no salga de una consulta pediátrica sin que le tome la presión. Ya está... Te digo, pero hay algunos que no lo hacen. Está bien, bueno, pero son cosas distintas. Y uno pregunta y te dice, está todo bien. El control de estas enfermedades no tiene que ver solamente por ahí con el paciente que no cumple, sino a veces, o no pocas veces, tiene que ver con la falta de información y la falta de formación médica. ¿Sí? En Argentina, estamos hablando específicamente de Argentina, en nuestro medio. En Argentina, después de un estudio que se hizo, se hicieron dos en realidad, Renata 1 y Renata 2, ¿sí? Que era el control de la presión arterial y cómo se controlaba la presión. Entonces, de parte de lo médico, en el Renata 1, ¿qué se vio? Ya en el mundo está estandarizado que por lo menos necesitamos para controlar la hipertensión arterial 2 drogas, ¿sí? Ya sea que estén 2 pastillitas por separadas o 2 en una, ¿sí? Con dosis fijas. ¿Sí? Bien, eso ya en el mundo no se discute, eso ya está establecido. Bien, en el Renata 1, el 70% de los médicos argentinos damos una sola droga. Pasaron casi 10 años, viene el Renata 2, ¿sí? Vamos al mismo análisis. ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo. En 10 años no hicimos nada. Los médicos estoy hablando, ¿sí? Entonces, bueno, algo se tendrá que hacer, los entes reguladores tendrán que hacer para controlar a aquellos médicos que cumplen y tienen sus pacientes bien controlados. Para eso hay que tener un sistema informatizado de salud a nivel nacional, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que tengan sus pacientes más controlados, que tengan menos complicaciones, que tengan menos internaciones, entonces eso al Estado le ahorra fortunas. Bueno, ese médico debe ser de alguna forma incentivado, ¿sí? Eso pasa en Estados Unidos hoy. Sí. Entonces, aquellos médicos en Estados Unidos que no cumplen con las guías, lo que nosotros llamamos, con las pautas internacionales ya establecidas, que no se discuten. El único lugar donde se discute, acá cualquier estupidez en Argentina. Acá somos todos más papitas que el Papa. Así nos va. Así nos va. Bueno, entonces, desde el punto de vista médico, los médicos no cumplimos con los estándares internacionales. Punto, se acabó. Entonces, por lo tanto, pasamos ahora a tener una incidencia. Teníamos el 33%, ahora casi el 40% de hipertensión arterial. Es mucho. Y bueno, entonces, 4 de cada 10 pacientes son hipertensos. Y de los pacientes que son hipertensos, y de los que son hipertensos, solamente el 18% está controlado. Solamente el 18% de los que están tomando las pastillitas. Bueno, ahora que hablábamos de esto de los precios, de la crisis económica y demás, se hace súper difícil además, yo escuchando, ¿no? Por ahí algunas personas ya mayores y que tienen tanta medicación y que a veces son de precio muy elevado, lo primero que dice la gente, bueno, dejo de tomar la pastilla. Bueno, obviamente, entonces, yo te he dado pautas recién de las cosas que se tienen que cumplir, entonces así como los médicos tenemos que estar dentro de los guías de los estándares internacionales y de los que nuestras guías nos dicen, decir, bueno, si usted tiene pacientes así, esto, ¿sí? Punto, se acabó.
Entonces, eso ya está establecido que por lo menos tienen que ser 2 drogas, por separadas o una sola con 2 drogas tomando una dosis fija. Después viene el tema de los laboratorios de los estados que fabrican medicación, que ninguno está ayornado a los estándares internacionales, ¿sí? Y generalmente reparten medicación que ya está demostrado hasta el hartazgo de que no cumple ninguna función en cuanto al impacto de reducir las complicaciones, la mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, también este tipo de estructuras, los laboratorios de los estados provinciales específicamente, tienen que ayornarse a cómo se trabaja en el mundo y a los medicamentos que deben repartir de forma gratuita o muy bajo costo para que la gente pueda adquirir medicamentos que tiene realmente un efecto importante, que sí va a controlar su patología y que al mismo estado le va a redundar en beneficios disminuyendo las complicaciones y disminuyendo los gastos. Claro. ¿Sí? Eso es política de salud. Así es sencillo. El que no lo quiere entender, ¿qué quiere que te diga? Pero eso pasa en el mundo. En Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Tuvimos la suerte de estar con referentes de Europa, de Canadá y de Latinoamérica, que son las asociaciones de hipertensión arterial, de todas estas cosas, y hubo una mesa final, antes de que terminara el Congreso, en donde se analizaba cuál era la problemática por la cual no se concretaba el alto control de esta patología. Influyen todas estas cosas que hemos estado hablando. Pero en Latinoamérica en particular, por supuesto que, como en Latinoamérica en particular, los pacientes o las condiciones socioeconómicas más extremas siempre son más vulnerables y siempre son más difíciles para controlar todas las enfermedades crónicas, la diabetes, la obesidad, eso es así. Siempre donde más impacta en los pacientes de escasos recursos, eso siempre es así. Sí. ¿Sí? Entonces, y si a eso le agregás que no tenés política de salud, si a eso agregás que los médicos no cumplimos con los estándares ni la formación que el Estado debería exigir y controlar, ¿sí? Por eso vienen las recertificaciones y todo ese tipo de cosas, y no solo poder tener accesibilidad fácil para llegar y poder acceder rápidamente al adquirir el medicamento, y vamos mal. El tema es, estamos dispuestos, todos los actores que tenemos que actuar, a juntarnos y hacer una gran mesa para poder enfrentar estas enfermedades. Va a llegar un momento en que el Estado argentino no va a poder hacer frente al enorme gasto que va a tener por una sola patología. De la mano de esta patología van otras, que son igual. Y estoy hablando de la obesidad, estoy hablando de la diabetes, ¿sí? Entonces, la mesa está servida, hay que hacerse cargo. ¿Sí? Gracias, Doc. No, un placer. Nos vemos la semana que viene. Que tengas buenas semanas, felices Pascuas. Igualmente, felices Pascuas para todos.